y empezar de nuevo. Empezar de nuevo, y eso lo vamos a ver dónde. Bueno, se recuerdan que cuando hablamos de la evolución de la computadora, de la tecnología, etcétera, hablamos que habían muchas cosas que habían cambiado junto con ellas, y una era la forma en que nosotros nos comunicábamos. Y eso sucedió porque de alguna manera no teníamos más herramientas, pero ahora hay mucho más herramientas para poder comunicarnos. Y una herramienta es esta que vamos a ver al día de ahora, que se llama Word. Y Word, aquí lo que vamos a hacer para poder entrar, para los que están tomando notas, se vienen acá al botón de buscar de Windows, dan un clic, escriben la palabra, ni siquiera la terminan de escribir, ya aparecen los resultados, le dan un clic izquierdo y ya, se lo va a abrir. La otra es que ustedes puedan venir al botón inicio y buscar, como está por orden alfabético, la W y entrar al programa. Esa sería la otra forma. Pero estos programas requieren obviamente de la atención de nosotros, porque al final, digamos, son programas que van a hacer lo que nosotros queramos. Pero por las malas, digamos, cosas que a veces hacemos, no entendemos cómo funciona esto. Aquí Word, por ejemplo, lo acabo de abrir. En este caso, esto es lo primero que van a ver. Esto que está en la parte de acá aparece porque yo tengo una conexión a internet. Entonces a esto le vamos a llamar plantillas. Y las plantillas son no programas, sino documentos que están prediseñados, que ha dejado otro usuario para que ustedes puedan utilizarlos. Entonces aquí, si ustedes quieren utilizar cualquiera de estas, aquí por ejemplo le puedo dar en más plantillas y van a encontrar, por ejemplo, si le doy acá, van a encontrar hasta por categorías aquí diferentes plantillas. Por ejemplo, muchos quizás nunca han hecho un calendario, aquí pueden encontrar una plantilla para poder elaborar un calendario. Otros quizás nunca han utilizado o han creado un currículum, también hay para crear cartas, etc. Hay una diversidad de plantillas. Pero las plantillas, como ya son prediseñadas, digamos, es un formato que ya está establecido y de alguna manera algunas cosas las vamos a poder modificar y otras quizás no. Entonces, para evitar eso, comúnmente el usuario viene y crea un documento nuevo aquí. Viene, le da un clic, documento nuevo y listo. Ya estamos dentro del programa. No me voy a detener mucho con algunas cosas porque para eso les he compartido material adicional en el Google Chat que espero ya lo hayan revisado y entonces algunas cosas de estas pues ya las vieron, ya las saben porque ya en el material que se les ha hecho también está. Ahora vamos a aprender a utilizar, digamos, algunas herramientas que facilitan también el uso de estos programas. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas son como opciones que trae para poder crear cosas un tanto más, digamos, vistosas a como comúnmente podemos hacer con otros programas, como está el blog de notas, como está el WordPad, está el otro que es de otra empresa que se llama Write también, pero esto que está aquí prácticamente es el lienzo sobre el cual ustedes van a escribir. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir, voy a escribir esa palabra, lo voy a hacer más grande para que lo vean. Lo que yo pueda hacer con esta palabra, lo van a poder hacer con un bloque, así que si aprenden con esta, no hay problema. Lo que van a hacer es lo siguiente. Cuando ustedes estén escribiendo, siempre deben de tomar en cuenta algo. En el teclado van a encontrar una tecla que es un poco larga, que es más larga, esa se llama barra espaciadora, y la van a presionar para poder dejar espacios entre ellas, entre las palabras. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera escribir hola, pero de forma separada. Entonces voy a escribir la H, presiono la barra espaciadora, luego la O, barra espaciadora, la L, barra espaciadora y luego la A. Perfecto. Entonces aquí ya puedo escribir, digamos, esto. Pero no es la forma correcta de escribirlo
porque nos va a dar un error porque estamos dejando muchos espacios cuando solo se debe dejar uno, entre palabras. Por ejemplo, y ahora, ¿cómo cambio, digamos, el formato de este texto? El formato lo vamos a cambiar de la siguiente forma. Siempre todos los cambios que ustedes quieran generar en la fuente, siempre lo van a hacer seleccionando previamente la fuente. Entonces, ¿cómo? Van a seleccionar, y para seleccionar, ya sea que lo hagan desde acá o lo hagan desde acá, van a mantener presionado el clic izquierdo hasta hacer un movimiento. Clic sostenido y me voy a mover hacia acá. Lo voy a hacer y se selecciona. Si yo quiero hacerlo hacia acá, lo mismo, me coloco en este punto de acá, clic sostenido y hacia allá. Si ustedes no hacen esa parte, no va a causar los efectos. Por ejemplo, si yo quiero que la letra aparezca de color rojo ahorita, me voy a venir a esta herramienta aquí y le voy a cambiar el color de la fuente. Y le voy a poner aquí que sea color rojo. ¿Pero por qué no hizo los cambios? Bueno, porque no tengo seleccionado el texto. Quizás lo más probable es que a partir de lo que yo escriba ahorita vaya a aparecer de color rojo. Pero lo que ya tengo no lo acepta. Entonces, ¿cómo lo va a aceptar? Selecciono el texto, luego me vengo para acá, tomo el color rojo y ahora sí ya lo tengo. Entonces, todos los cambios que ustedes vayan a hacer siempre tienen que tener seleccionado el texto. El texto tiene diferentes estructuras. Esas estructuras tienen que ver con la fuente. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de fuente, nos vamos a referir al tipo de letra. Entonces, si yo les digo, van a utilizar la fuente tal, no me van a salir con otra cosa que es fuente, porque estamos hablando que el texto le vamos a llamar, o a las letras le vamos a llamar fuente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar el tipo de fuente de este texto, voy a seleccionarlo y me voy a venir a esta herramienta para poder cambiar lo que es la fuente. Aquí hay una gran diversidad. Puede que algunas computadoras tengan más que otras, o otras versiones de Word, por ejemplo, tengan más que otros, pero casi siempre las que digamos que son como estándar son estas que están aquí, la Arial y la Times New Roman. Entonces, cuando yo, por ejemplo, les pida, digamos, ya sea una tarea o les pida una evaluación, ustedes van a utilizar cualquiera de estas fuentes. Y eso quiero que les quede así bien clarito, porque si ustedes, por ejemplo, yo le digo, vaya, en el documento, las indicaciones, elaborar el siguiente documento con el tipo de fuente Arial, por ejemplo. Viene alguien y me lo escribe en esta. Pero yo le mandé la evaluación. Ah, ok. Pero como no la envió como se le pidió, porque la indicación era que tenía que venir en fuente Arial, entonces no hay problema, se le descuentan, ¿verdad? Y ahí, por los errores de ortografía, por cada cosa que no vaya tomando en cuenta, pues entonces se le va a ir descontando. Entonces va a salir mal. Entonces, para evitar esas cosas, usted siempre trate de apegarse a las indicaciones que se le brindan. Entonces, vamos a dejar como regla general lo siguiente. Cada vez que se les pida una tarea o una evaluación, ustedes van a utilizar, si es que yo no les digo cuál, ustedes van a poder utilizar Arial o Times New Roman, solo esas. Ingeniero, usted no nos dijo cuál fuente vamos a utilizar. Utilicen la que quieran de esas dos, cualquiera de las dos. Ahora, si yo les digo en el texto o en la indicación que van a utilizar Times New Roman, pues esa utilizan. Entonces, esa es la primera regla. Vamos a utilizar solo esos dos tipos de fuente para las evaluaciones y para las tareas que se les dé. Lo otro, para el caso del tamaño de la fuente, vamos a utilizar otro estándar. Para el cuerpo, o sea, digamos sería aquí un bloque de texto, sería el cuerpo del documento, vamos a dejar estandarizado que vamos a utilizar tamaño 12.
no más, no menos. Y si, por ejemplo, quisiéramos escribir un título, o sea, el título, por ejemplo, clase, vamos a colocar, digamos, la de ahora, fecha, y vamos a colocar aquí uso de Word. Entonces, digamos que esto es el título. Entonces, el título lo vamos a utilizar con tamaño, aquí le voy a cambiar el tamaño, y lo vamos a utilizar con tamaño 16. Ah, pero es que fíjese que a mí me gusta utilizar 20. Está bien, no hay problema. Pero para efectos de la clase, usted va a utilizar 16. Para el título, 16. Para el cuerpo del documento que vaya a ser, 12. ¿Qué tipo de fuente van a utilizar? Times New Roman o Arial, cualquiera de esas dos. Si se les pide en el documento o en la indicación, pues entonces utilizan el que les pide. No sé si hay preguntas hasta ahorita con esto. Pregunten. Todo claro hasta el momento, ingeniero. Muy bien, gracias, don Silvio. Dinora, ¿no hay preguntas? Todo está bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Cuál es la fuente que vamos a utilizar, Dinora? Times New Roman. Times New Roman o Arial parece que... o Arial, cualquiera de esas dos, ¿de acuerdo? Eso va a ser un estándar, ese es un estándar ya para la clase, o sea, todo, tarea, evaluación, todo lo que vayan a hacer ustedes, van a utilizar esos dos tipos de fuentes, o sea, cualquiera de esos tipos de fuentes. Mezclarlas no, porque ahí ya estaríamos incumpliendo. Entonces, si ustedes deciden utilizar, por ejemplo, Arial, pues entonces van a utilizar Arial para todo. En el caso de los títulos, que sería este, por ejemplo, vamos a utilizar 16. Si en dado caso llegase a presentar la necesidad de que haya un subtítulo, vamos a utilizar 14. Y el cuerpo del documento siempre va a ir en 12. Entonces, para que quede como en escala, el cuerpo del documento en 12, los subtítulos en 14 y los títulos en 16. Y ya dijimos las fuentes. Entonces, esto es para que nosotros podamos utilizar de forma estandarizada las tareas y las evaluaciones. Les decía esto que es bien importante, digamos, definirlo, porque cuando nosotros elaboramos documentos y que son de tipo formal, lo que sucede es que muchas veces hay un estándar. Entonces, cuando lo llevamos el documento para ya le permito, don Carlos, cuando ya lo llevamos a un lugar donde ya hay un estándar, entonces muchas veces no nos permiten llevar documentos así como a la buena de Dios, sino que ya tienen ellos como lo quieren, ¿verdad? Entonces, como si ellos ya dicen cómo, entonces usted se tiene que apegar a eso. Hay lugares donde usted envía, por ejemplo, una carta o qué sé yo, y si no va con el formato o las condiciones que le piden del documento, no se la recibe. Dígame, don. Digo que el cuerpo del documento iba a ser de 11, el otro de 12, de 14 y el otro de 16. 12. El cuerpo es 12. Cuerpo 12. Don Carlos. Bueno, gracias. Vale, ok. El cuerpo va a ir en 12, tamaño 12. Los subtítulos, si es que hay, van a ir en 14 y los títulos van a ir en 16. Y el tipo de fuentes que vamos a utilizar, pues ya las mencionamos, que van a ser Arial o Times New Roman. Si en dado caso yo no le llego a colocar ahí cuál van a utilizar, pueden utilizar cualquiera de esos dos, no hay ningún problema. Yo solo voy a revisar el documento y entonces me voy a verificar que estén, digamos, en cualquiera de esas fuentes. Ahora, si ya se le ha pedido en un tipo de fuente y no viene, pues entonces ahí se les descuentan los respectivos puntos. Muy bien, aquí con este programa también nos sucede algo. Fíjense que vamos a hacer aquí una prueba. Sucede otro problema y es el hecho de que muchas veces pues nosotros obviamente nos acostumbramos a que no, digamos, no utilizamos bien las comidas, etcétera,
Entonces aquí pasa un problema. O sea, no es un problema, digamos, dentro del programa, pero es mucho más problema fuera de él. Ya les voy a explicar por qué. Porque el problema se da que nosotros nos acostumbramos al programa y nos corrige todo. Entonces el problema se da cuando nosotros ya estamos en otro ambiente, en otro programa, donde no corrige las cosas. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para poder salvaguardar esa situación? Bueno, pues está fácil y a la vez no tan fácil. ¿Está fácil en qué sentido? Por ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer, si tienen problemas con la ortografía, empezar a leer un poquito más y empezar a escribir para que no les cueste. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que aquí, por ejemplo, al pasar un bloque de texto a Word, no da ningún problema, porque tiene las tildes, o sea, es un documento que está bien elaborado. Aquí hay un error, dice junio, miren, hay un espacio de más ahí, había un espacio, lo voy a quitar para que lo vean. Ahí hay un error, según el programa, y vengo, le doy acá, y miren, es minúscula, ¿cómo se llama? Los meses, van en minúscula, lo pone aquí. Y ahí lo corrige. Entonces ahí es donde se nos da el problema. ¿Por qué? Porque si por ejemplo no sabemos cómo escribir la palabra cuántas, vamos a quitar esto de acá y luego le vamos a agregar la A, por ejemplo. Y lo vamos a ver aquí. Y no aparece nada, no hay ningún error, dice. Ahora vamos a ver y lo vamos a escribir aquí afuera. Vamos a escribir la palabra cuántas. No hay ningún error, pero estaba tildado. Y aquí viene otro detalle. Voy a abrir otro y ya van a ver lo que sucede. Por ejemplo, vamos a escribir canción. Vean aquí. Este programa, por eso antes era como, digamos, de valiente, ¿va? Porque aquí a ley tenía que saber bien escribir. Y entonces, por ejemplo, tenía que saber a dónde iban las tildes, etc. Vean ahí, aquí no pasa nada, pero aquí no nos corrige. Venimos, lo vamos a ver si nos ayuda aquí. Y miren, automáticamente lo corrigió. Entonces ese es el problema, que nosotros nos acostumbramos tanto a estos programas que se nos olvida eso. Y de hecho hasta hacemos la broma, y Word lo corrige, no hay ningún problema. Pero no debería ser tan así, porque el problema está que de repente un día, por ejemplo ustedes, a los que ya trabajan, van a andar lejos de toda la tecnología, les van a dar un pedazo de papel y un lapicero o lápiz, qué sé yo, y vaya, elabore tal documento, que es una carta, qué sé yo. Porque obviamente el peso del documento es la firma de quien la pone ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dinora anda trabajando muy lejos en un cantón y entonces allá podría, por ejemplo, elaborar una carta sin tener que venir a la ciudad para venir a imprimir. Pone su firma y estuvo. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Que ahí es donde por eso tenemos que saber cómo se escriben bien las cosas para no tener tantos problemas. Que podemos tener errores, claro, pero de eso a tener tantos es como más complicado. O tener, digamos, demasiados, quizás no demasiados, sino errores que son a veces un tanto muy comunes. Entonces se vuelve un poco más, digamos, quedan como en el ojo del huracán ustedes ahí para que la crítica a la hora de que les lean el documento. Entonces, para evitar esas cosas, y antes de empezar con el tema del programa, es que ustedes siempre traten de leer un poquito más y de escribir un poquito más para que vayan mejorando el tema de la ortografía, el tema de a la hora del orden también, ¿verdad? De cómo pueden escribir ustedes las cosas, etcétera, para que tengan un mejor análisis de cómo elaborar los documentos, porque muchas veces tenemos, digamos, buena ortografía y todo, pero no tenemos
digamos, la idea de cómo poder elaborar los documentos. Entonces, eso no es que sea magia y que la gente que la sabe hacer ya aprendió así o nació aprendida, para nada. Son gente que de alguna manera o está en el medio y se dedica a hacer eso, o hay gente que también ha estudiado un poquito más en el sentido de leer, de escribir, de practicar, y entonces así va a mejorar. Pero, ojo, ahí este es nada más un tips que les estoy dejando y consejo. Allá ustedes sí lo toman, ¿no? Pero para mí sería interesante que cuando yo reciba un documento, pues viniera bien elaborado, porque la verdad que, fíjense que esto que está acá, y les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes que no es algo sacado de la manga. Fíjense que este documento, este es un poema y los poemas siempre tienen métrica, ¿no? Y están bien elaborados, etcétera. Hay mucha gente que los revisa, etcétera. Pero les voy a enseñar algo para que vean ustedes cómo se ve uno y cómo se ve el otro. Lo vamos a seleccionar. Vean cómo se mira acá. Ahora lo voy a pasar para acá. Voy a borrar esto. Y lo voy a pasar para acá. Vean, ahora sí ya tiene un formato normal. Vean, ahí está. Esto, en teoría, yo lo tengo al 212% de un zoom. Entonces quiere decir que ya está, pues, el doble de lo que ustedes pueden, del tamaño que ustedes pueden leer con el ojo convencional, ¿no? Lo vamos a pasar a 12. Le vamos a colocar acá Arial. Vean, digamos que este lo tienen que leer ustedes. Bueno, este dijimos que, como era el título, lo vamos a colocar en 16. Ahí, lo vamos a dejar centrado. Para centrar lo ponemos acá y lo dejamos ahí. Y le vamos a poner negrita. Negrita lo colocamos aquí. Ok, ahí vamos. Vean, ahí nos va quedando más o menos. Vean cómo se mira el documento. Ahora vamos a hacer algo. Lo vamos a seleccionar. Nos vamos a venir a esta herramienta y lo vamos a pasar a mayúscula. Ahora díganme ustedes, ¿no es más cansado y un tanto incómodo estar leyendo esto en mayúsculas a estarlo leyendo así? Entonces, muchas veces nosotros nos acostumbramos, pero desde nuestra óptica. Pero para otras personas, obviamente, es más cómodo leer así y no leer así. Entonces, para evitar esas cosas, siempre traten ustedes, insisto, de hacer buen uso de ellas. Porque ¿para qué podemos utilizar esto? Quizás esto podríamos utilizarlo porque de repente se nos perdió la mascota o queremos anunciar algo y queremos ponerlo como unos volantes en los postes o hacia afuera, y podríamos utilizar todo en mayúscula así y pegarlo, quizás no. Porque la idea es que, pues, llamar la atención, se supone. Pero para un documento, imagínense haciendo una carta a ustedes y presentando una carta y en este formato así, creo que no se ve muy bien. Miren. Y entonces, el problema es que si la otra persona le encanta así, pues no hay problema, quizás ni le diga nada. Pero habla más mal de usted que del otro que la está recibiendo, ¿va? Porque si usted la hizo así es porque solo así puede. Entonces ahora, ¿cómo van a hacer esto? Seleccionan. Estamos aprendiendo dos cosas, las herramientas y a la vez que no deben de escribir así. Seleccionamos, vean, van a hacer de cuenta, imaginariamente hagan de cuenta que aquí pasa una flecha de este punto a este punto. Y ese trazo es el que van a hacer ustedes con clic sostenido. Y ahí seleccionan todo el texto, todo el bloque. Y entonces lo vamos a regresar a donde estaba. Lo vamos a poner en minúsculo. Pero ahí tenemos otro problema, ¿verdad? Tenemos el otro problema de que también en minúsculas no es correcto escribir. De hecho, ahí algunos les estaba mencionando porque algunos aquí en el chat, por ejemplo, me escribieron el nombre en mayúscula, el saludo en mayúscula, todo. Otros vinieron y escribieron sus nombres en minúscula, sus nombres no van en minúscula, van en mayúsculas, etc. Entonces, son cosas que tienen que ir mejorando y obviamente van a mejorar en la medida en que ustedes la practiquen y la hagan. Entonces, aquí tenemos este problema,
Queremos volver al estado natural el texto este. Entonces, en esta parte de aquí arriba, hay un botón para poder regresar ciertas acciones. O, si usted tiene mucho tiempo de estar trabajando en el documento, pueda que algunas acciones ya no se las alcance a borrar. Entonces, tiene que tratar de estar siempre pendiente de, creo que son 10 nada más las que puede borrar, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado. Entonces, vamos a ver si logramos llegar ahí. Le vamos a dar aquí un clic izquierdo. Miren, y ahí lo llevo. Ahí regreso, porque aquí no le había puesto negrita. Voy a darle entonces regresar a donde estaba. Le doy ahora al otro botón, que sería rehacer. Le doy acá. Y ahora le voy a dar rehacer de nuevo para que se coloque en este punto donde está. Miren. Y me falta un rehacer porque me falta la negrita también. Miren, y ahí está. Entonces, cuando ustedes quieran modificar o regresar a una modificación que hicieron en el documento, hagan uso de estos botones que están aquí arriba. El que sirve para deshacer la acción y el que sirve para rehacer la acción. Si yo le doy a ahorita donde dice rehacer, lo que va a pasar es que va a regresar a donde estaba, donde todo lo había pasado a minúsculas o mayúsculas, etc. Entonces ustedes tienen que ir buscando. Solo acuérdense, solo son 10 acciones. Si ya han hecho muchas cosas en el documento, pueda que esa que ustedes quieren ya no la encuentren para poderla modificar. Bueno, aquí digamos ya tenemos esto. Entonces ahora vamos a ver cómo cambiamos los colores. Ya aprendimos que podemos cambiar el tipo de fuente, podemos cambiar el tamaño de las fuentes, pero también podemos cambiar el color. Digamos que al color lo voy a seleccionar con clic sostenido siempre y le voy a colocar un color rojo. Es para efectos de la clase, obviamente no le vamos a dejar esos colores. Y aquí vamos a seleccionar este y le vamos a colocar un color bueno, hay un verde, un celeste, el que ustedes quieran. Solo es para que vean ahorita. Y ojo, si digamos en estos colores que están aquí estándar no encontraran ustedes el color, pueden venir acá a la parte de abajo donde dice más colores, le dan ahí y les va a aparecer esta pequeña ventana emergente donde ustedes pueden elegir otro color que no esté entre los básicos. Vienen aquí, por ejemplo, le dan a este y entonces ya se va a agregar. O también le pueden dar donde dice personalizado, eligen el color aquí, que es este, el que tengo seleccionado con estos puntos, y en esta pequeña barra puedo desplazarme hacia arriba o hacia abajo para atenuar el color. ¿Qué quiere decir? Si le doy hacia abajo, lo voy a hacer mucho más oscuro. Si le doy hacia arriba, lo voy a ir aclarando. Entonces aquí puedo ir jugando con los colores. Miren, ahí. Le voy a dar a cancelar y lo vamos a hacer de nuevo. Tengo seleccionado primero el texto, no se les olvide. Vamos a cambiar el color y también puedo colocar los degradados. Los degradados son como una mezcla de colores que no son colores fuertes, como se le conoce, o sólidos, sino que son una mezcla de varios. Se vienen a degradado, le dan acá donde dice más degradados y aquí podrían encontrar ustedes otros colores. Miren. Y ahí pues, lo cambié de ese color y ahí pueden ir jugando con eso. Ojo, esto solo lo estamos haciendo para que ustedes aprendan, ¿no? Ya en el campo laboral y todo eso, pues ya sabemos que este es el color que utilizamos. ¿Y por qué se ocupa comúnmente el color negro? Porque en el caso cuando se imprime, que casi siempre imprimimos los documentos, los imprimimos en blanco y negro porque las impresoras usan tanto color y blanco y negro, pero el blanco y negro es el más cómodo. Y como hay un gran consumo de este tipo de documentos o cualquier otro documento, entonces por eso es que se imprime en blanco y negro. ¿Y por qué no lo puedo dejar en verde yo? Bueno, ¿o por qué no lo puedo dejar en amarillo? Lo que sucede es que si usted ya sabe que va a imprimir en blanco y negro, lo lógico sería que lo dejara en blanco y negro. Pero si digamos usted el documento, aparte que lo va a imprimir, lo va a compartir por
medios digitales, podría ponerle otro color si ese es el gusto. Si no es un documento formal, aclaramos. Entonces usted podría dejar, por ejemplo, este color. Que creo que ni ustedes alcanzan a ver ahí, menos yo. Entonces, si esto lo mandamos a imprimir ahorita, o sea, se imaginen ustedes mandando a imprimir eso, la impresora no va a alcanzar a agarrar los colores porque son colores muy pálidos. Entonces tiene que ir un color mucho más fuerte porque como no le va a imprimir en amarillo sino que en blanco y negro, entonces ¿cuál sería lo básico? Dejar seleccionado siempre esto y nos venimos acá y dejarlo en automático, o sea, blanco y negro. ¿Por qué? Porque ahí usted se asegura que va a salir aunque tenga un poquito de tinta la impresora. Si usted quiere colocar, por ejemplo, este color rojo, digamos, al texto y lo va a mandar a imprimir, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando usted mande a imprimir, lo que va a pasar es que va a quedar un poquito más resaltado este, pero como es un color sólido, no le va a generar ningún problema. Por ejemplo, me voy a venir acá al botón de archivo y luego donde diga imprimir, puedo darle donde dice imprimir o donde dice exportar, como ustedes quieran. Pero vamos a hacer algo primero. Vamos a guardarlo. Para guardarlo, archivo, guardar, le voy a dar a examinar. Y aquí en la ventana emergente voy a buscar un lugar donde lo voy a ir a dejar. Y como ustedes, me imagino, que han tomado bien las clases y van practicando, entonces me imagino que ustedes ya tienen una carpeta por ahí en el escritorio o en documentos que tiene el nombre de ustedes. Entonces, suponiendo que hay una carpeta y se llama Dinora, entonces, ¿a dónde voy a ir a dejar mi documento? A Dinora. Le voy a dar acá, doble clic para abrir la carpeta. Ya tiene un nombre, le puedo dejar el que me sugiere predeterminado Word o le escribo otro. Voy a borrar este y voy a escribirle, por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner Dinora Poemas, por ejemplo. Y le voy a dar acá donde dice guardar. Guardar. Y ya lo tengo guardado. Entonces, ahora voy a darle acá siempre a la pestaña de archivo y le doy al botón imprimir. Y aquí en imprimir me va a mandar otra ventana porque me tiene que pedir la configuración del documento. Hay algunas impresoras que las dejan predeterminadas. ¿A qué se refiere eso? Que las dejan que con solo presionar el botón se va y se imprime el documento. Pero en este caso no es así porque no es tan recomendable, porque de repente, imagínense, su hijo anda atravesando por ahí, le va a imprimir un libro completo y usted ni cuenta se va a dar. Entonces no, tiene que aparecer esta ventana y en esta ventana pues configuramos, por ejemplo, en esta parte de acá, cuántas copias quieren. Por ejemplo, yo aquí puedo sumarle y digamos que quiero 5 copias de este documento. Aquí elijo la impresora, ahí está la que tengo predeterminada, entonces ahí se imprimiría si le doy aquí. Y luego viene el tipo, digamos, de orientación que va a tener el papel. En este caso está en vertical. Esto significa que está en vertical. Le puedo cambiar acá y le puedo cambiar a horizontal. Y entonces aparecería de esta forma. Pero miren, se desconfigura todo porque obviamente el formato del texto está para vertical y no horizontal. Miren, ahí está. Luego voy a poder elegir también el tipo de papel. Acuérdense que aquí en el medio nosotros utilizamos carta y lo que se le conoce como oficio. Pero el carta es el más común. Prácticamente los de oficio se utilizan como para otro tipo de documentos. El de carta es el que más se utiliza, el que más se consume. Entonces aquí le pueden ustedes dar carta para elegir otro tipo de papel si es el gusto de ustedes. Pueden elegir oficio y hay un montón de otros formatos que obviamente
pues no tenemos capacidad de ellos porque no tenemos ese tipo de papel en el medio. Entonces lo más común es que pasemos de carta a oficio y miren, se alarga la página, o a lo mucho también utilizan A4 algunos, que es como una versión también algo estandarizada del carta, pero si ustedes se fijan y son un poco curiosos, aquí están los tamaños también. Entonces van a ver ustedes que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el A4 dice que son 21 centímetros por 29.7 centímetros. Mientras que en el carta dice que son 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Entonces siempre va a haber una variación. Entonces si usted ya está, digamos, conocedor de cómo imprime su impresora, o sea, el papel que va a utilizar, pues entonces carta es el más común y ese le deja. Y entonces aquí también si hubiesen más páginas, aquí pueden desplazarse todas las páginas que ustedes quieran o que tenga el documento. También pueden hacer zoom en el documento por si no les ha quedado muy claro, ahí lo pueden agrandar, y esto tiene que estar más o menos al 100% para poderlo apreciar mejor. O lo pueden dejar hasta el 60 o el 70% para que puedan apreciar cómo va a quedar. ¿Qué cosas podrían ver ustedes aquí? Si ustedes han escrito, por ejemplo, y ya ven que un bloque de textos no aparece, eso significa que hay que regresar al documento y modificarlo. Por ejemplo, este punto que está aquí no me gusta. O sea, pero ya voy porque ya lo estoy viendo en la vista de impresión. Entonces me doy cuenta que no me parece porque no me quedo, digamos, suponiendo que no me quedo en bloque con el de arriba. Entonces regreso acá y vengo y voy a borrar para que me quede justo. Ahora le vuelvo a dar archivo y le vuelvo a dar imprimir. Y entonces miren, ahora ya me queda más ajustado. Y así puedo ir trabajando con el documento a la hora de imprimir. Y ya para ir terminando, hay otro tema también que es bien importante con Word y que también quiero explicárselos pues ahora, porque ya ahora les voy a dejar otra tarea, que de hecho ya tienen una tarea por ahí que no han hecho, pero hoy les queda otra. Y es el hecho que quiero que entiendan una cosa. El documento que ustedes compartan tiene que ver con el tipo. ¿Cómo se refiere a eso? Bueno, si ustedes comparten un documento y ese documento es formato PDF, eso significa que es un documento cerrado, que no se va a poder modificar. ¿Cuándo se envía ese tipo de documentos? Imagínense que a Dinora en el trabajo le pidieron un memorándum, pero ella tiene una versión de Word diferente a la que tienen la otra persona. Entonces lo puede pasar a PDF y enviar el PDF, porque con eso se cerciora de que no se le va a desconfigurar a la otra persona, que simplemente lo va a imprimir y ya, listo. Entonces ahí es donde se envían documentos PDF. ¿Por qué digo esto? Porque si en dado caso yo les pido algo, ya sea la evaluación o sea una tarea, entonces yo les puedo pedir que elaboren, que me envíen el documento elaborado, pero en formato PDF. ¿Cómo van a hacer eso? Sencillo, se vienen aquí a archivo, le van a dar acá donde dice exportar, y en exportar, aquí les dice, miren, crear documento PDF. Le dan ahí un clic, les va a aparecer la ventana emergente siempre, y fíjense qué curioso, por eso les digo que si ustedes hacen todo ordenado, no les va a costar nada. ¿A dónde me está enviando ahora el programa a guardar este documento? Miren, a la carpeta Dinora, porque yo ya tengo una carpeta. Entonces, si ustedes ya tuvieran organizado su escritorio, ya no tendrían problemas para encontrar los documentos. Entonces, digamos, le vamos a dejar el mismo nombre y solo simplemente le voy a dar publicar y se guardaría en formato PDF. Esa sería una forma. ¿Cuál sería la otra forma? Venirnos a archivo, le damos aquí donde dice guardar como, en examinar, y aquí vamos a cambiar. En esta parte de acá, no le vamos a dejar aquí como este documento .doc, sino que le vamos a dejar como PDF. Le cambiamos ahí, le damos guardar, y automáticamente ahorita está guardando el documento. Si es un documento que lleva imágenes, lleva mucho contenido, se va a tardar más.
Si es solo texto, puede que se tarde menos. Eso va a depender de la capacidad que tenga su equipo para poder procesar la información. Ahorita, en teoría, ya está generado el PDF, ya tendría que irlo a buscar a la carpeta correspondiente y entonces encontraría ahí lo que corresponde a este documento PDF. Aquí ya me lo abre automáticamente porque así lo tengo programado yo. Y miren, ahí está el documento creado ya en formato PDF. Este no se puede modificar. Por eso es que ustedes no pueden enviar ni las tareas ni las evaluaciones en este formato, porque yo tengo que revisar que ustedes las hayan hecho bien. Entonces, vamos a cerrar esto aquí. Voy a cerrar Word también. Me pregunta, y aquí viene la otra que ustedes no hacen, leer esto. ¿Quiere guardar los cambios realizados en el documento? Como dice modificaciones, le voy a decir que sí, que lo guarde. Cierro el programa y me voy a venir a buscar a la carpeta que tengo en el escritorio que se llama Dinora. Doy doble clic y en este momento me tendría que abrir la carpeta con los dos documentos. Hay dos documentos, uno se llama Dinora en .doc y el otro en PDF. Y ahí tengo ya convertido el archivo de Word en PDF. ¿Preguntas? No, todo está bien. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá con la clase. Ahí estén pendientes de Google Chat. Ahí les voy a compartir lo que vamos a hacer con el tema de la tarea extra. Y también les voy a compartir otros materiales para que sumen ustedes a poder ver hoy en el fin de semana. Nos vemos entonces en la próxima, primero Dios. Muchas gracias. Feliz tarde, Dios. Excelente, muy buenas tardes para todos. Nos vemos la próxima. Dios. Adiós, Feliz cuídense, tarde para Silvio. todos. Adiós, Alejandro. Dios. Adiós, Beatriz.